Hay noches que no avisan, noches que llegan disfrazadas de ordinarias, y de repente te ponen delante algo que cambia para siempre la forma en que ves el mundo. Esta fue una de esas noches. Elena Vargas llevaba 12 horas seguidas de turno cuando subió a su coche. Eran las 2 de la madrugada. La lluvia había comenzado como una advertencia suave. Esa clase de lluvia que golpea el parabrisas con paciencia, como si supiera que va a empeorar y no tuviera prisa. Elena tenía los hombros tensos, los pies cansados, y una taza de café frío en el portavasos que había olvidado tomar desde las 10 de la noche. Pensaba en su cama, solo en eso, en llegar, quitarse los zapatos y no pensar en nada durante 6 horas. Nunca llegó directamente a casa esa noche, a 4 kilómetros del hospital, sobre la carretera que cruza los terrenos baldíos al norte de la ciudad. Los faros de su coche iluminaron algo al borde del asfalto. Elena parpadeó, frunció el ceño, levantó el pie del acelerador sin saber todavía por qué, guiada por ese instinto que tienen las personas que llevan años cuidando a otros. Ese radar silencioso que detecta cuando algo está profundamente mal antes de que el cerebro lo procese. Era una niña, parada, inmóvil, descalza sobre el asfalto mojado, con un vestido blanco completamente empapado que se pegaba a su cuerpo pequeño como una segunda piel, con los brazos a los lados, no abrazándose para darse calor, no llorando, no agitando los brazos para pedir ayuda, solo parada, mirando hacia adelante, como si hubiera decidido que el mundo podía seguir sin ella y no le importara demasiado. Elena frenó tan fuerte que el coche derrapó levemente sobre el asfalto húmedo. Bajó sin apagar el motor. La lluvia la golpeó de inmediato, empapándole el cabello, metiéndose por el cuello de la chamarra. Caminó rápido hacia la niña sin correr, porque algo le dijo que correr podía asustarla, que esta pequeña ya había sido suficientemente asustada esa noche. Se arrodilló frente a ella en el asfalto. La niña la miró. Sus ojos eran oscuros, muy grandes, con esa clase de calma que no es paz sino agotamiento. El tipo de mirada que Elena había visto antes, pero nunca en un rostro tan pequeño. Era la mirada de alguien que ya lloró todo lo que tenía y ahora simplemente existe. Hola, dijo Elena, suavemente, casi en un susurro para no romper algo frágil. ¿Cómo te llamas? La niña no respondió, no abrió la boca, solo siguió mirándola con esos ojos grandes y mojados que parecían hacer una pregunta que sus labios no sabían formular. Elena no la presionó. Se quitó la chamarra y la envolvió en ella con cuidado, despacio, como si envolver a un ser humano pequeño en algo seco y tibio fuera el único idioma que ambas compartían en ese momento. Sintió como el cuerpo de la niña temblaba bajo sus manos, un temblor profundo, de esos que vienen de adentro, de horas de frío y de algo más que el frío. La cargó. La niña no resistió. Apoyó la mejilla mojada contra el hombro de Elena con la resignación silenciosa de alguien que ya no tiene energía para desconfiar. Dentro del coche, con la calefacción encendida al máximo, Elena buscó en la pequeña mochila que la niña cargaba. Adentro había 3 cosas: un par de calcetines enrollados, una galleta a medio comer envuelta en servilleta, y una fotografía. Elena la sacó despacio. Era una foto impresa en papel corriente, un poco arrugada por los bordes. En ella aparecía la niña, claramente más pequeña, quizás de 4 años, riendo con la boca completamente abierta, sentada sobre los hombros de un hombre grande, de espaldas a la cámara, con las manos levantadas sosteniendo los tobillos de la niña para que no cayera. No se le veía el rostro, solo la espalda ancha, los brazos seguros, y la manera en que sostenía a esa niña, con esa clase de firmeza tranquila que solo tienen las personas que cargarían ese peso toda la vida sin quejarse. Elena guardó la foto con cuidado y revisó la mochila una vez más. Fue entonces cuando vio el brazalete, de plata, delgado, ajustado a la muñeca derecha de la niña. Elena lo giró suavemente con 2 dedos hasta encontrar el grabado interior.
Sofía, solo eso, un nombre, 8 letras que de pronto lo eran todo. Elena levantó la vista hacia la niña, que ya tenía los ojos semicerrados por el calor del coche y el agotamiento de la noche. Le peinó el cabello mojado de la frente con los dedos, un gesto automático, de esos que salen solos cuando uno lleva años aprendiendo a cuidar. Sofía, dijo en voz baja, probando el nombre. Vamos a estar bien. No sabía si era verdad, pero lo dijo de todas formas, porque a veces eso es lo único que se puede ofrecer. En urgencias, la recibieron con la eficiencia clínica de siempre. Hipotermia leve, signos vitales estables. Un moretón viejo en el tobillo izquierdo que el médico de guardia registró sin comentar demasiado, aunque sus ojos dijeron otra cosa. Sofía dejó que la examinaran sin protestar, sin llorar, con esa misma quietud perturbadora que Elena no podía sacarse de la cabeza. Fue la enfermera de recepción quien ingresó los datos al sistema. Nombre de la niña, Sofía. Apellido, por confirmar. Edad aproximada, 6 años. Familiar responsable, desconocido. Elena estaba llenando el reporte cuando escuchó a la enfermera detenerse. Un silencio raro, de esos que ocupan espacio. Elena levantó la vista. La enfermera tenía los ojos fijos en la pantalla con una expresión que Elena no supo definir de inmediato. No era miedo exactamente, era algo más viejo que el miedo, algo parecido al reconocimiento de un peligro que ya se conoce y al que uno ha aprendido a no acercarse. ¿Encontraste algo?, preguntó Elena. La enfermera tardó un momento en responder. ¿Sabes quién es el padre de esta niña? Elena negó con la cabeza despacio. La enfermera apartó la vista de la pantalla. Miró a Elena con esa expresión particular de quien está a punto de decir algo que preferiría no decir. Nadie en esta ciudad quiere saberlo, y no dijo nada más. Elena se quedó de pie junto al mostrador, con el bolígrafo todavía en la mano, sintiendo que el cansancio de las 12 horas de turno había sido reemplazado por algo completamente diferente. No era curiosidad exactamente, era esa sensación particular que aparece cuando uno entiende, sin que nadie se lo explique, que acaba de entrar a una historia que va a costar mucho más de lo que imaginó. A través del vidrio de la sala de observación, Sofía dormía finalmente, envuelta en una cobija del hospital, con el brazalete de plata todavía en la muñeca, tan pequeña, tan sola, con ese nombre grabado que nadie había pronunciado esa noche excepto Elena. Elena la miró largo rato, y supo, con esa certeza silenciosa que a veces llega sin permiso, que no iba a poder simplemente irse a casa, quitarse los zapatos y olvidar esto. Algunas personas entran a tu vida por las puertas. Sofía había entrado por una carretera oscura en medio de una tormenta, descalza, con los ojos llenos de una calma que no debería existir en ningún niño de 6 años. Y eso, Elena todavía no lo sabía, era solo el comienzo de todo. 3 días después, Sofía seguía sin hablar. No era mutismo de miedo, o al menos no solo eso, era algo más difícil de nombrar. Era la clase de silencio que construyen los niños cuando han aprendido, demasiado pronto, que las palabras no siempre cambian las cosas, que a veces es más seguro quedarse quieto, que el mundo adulto tiene sus propias reglas y que lo mejor es observar antes de participar. Elena la observaba desde el pasillo, a través del vidrio. Sofía estaba sentada en la cama con las piernas cruzadas, mirando sus propias manos como si acabara de descubrir que las tenía. No pedía juguetes, no preguntaba por su papá, no lloraba, solo existía, en ese silencio suyo tan particular, con una paciencia que partía el corazón precisamente porque no debería existir en alguien de su tamaño. Los servicios sociales habían enviado a 2 personas distintas en 3 días. La primera llegó con un folder, hizo preguntas en voz demasiado alta, intentó que Sofía le estrechara la mano y se fue 20 minutos después con el folder igual de vacío que cuando llegó. La segunda revisó el sistema, encontró el apellido y pidió que le reasignaran el caso sin dar explicaciones. Su supervisora lo aprobó sin hacer preguntas.
Elena vio todo eso desde los bordes. Lo vio y no dijo nada porque todavía estaba procesando lo que significaba. Hay cosas que no se entienden de golpe. Hay patrones que solo se vuelven visibles cuando uno los mira desde afuera, cuando uno no tiene miedo de mirarlos. Ella todavía no tenía miedo, todavía. Fue una vecina del cuarto de al lado, una señora de unos 60 años que había llegado por una operación de cadera y que hablaba con la intensidad de alguien que lleva años guardando cosas. ¿Quién le dio a Elena el primer hilo suelto? Esa niña es de los Santos, dijo la señora, en voz baja, mirando hacia la puerta como si las paredes pudieran escuchar. Del hijo, del Gabriel. Elena asintió despacio, esperando. El papá del Gabriel era. La señora bajó más la voz. Era un hombre muy difícil, de los que dejan marca, pero el Gabriel no es así, o eso dicen, aunque ya sabes cómo es la gente. Cuando el árbol da mala sombra, nadie se acerca aunque el fruto sea distinto. Eso fue todo lo que dijo. Después llegó su hija y la señora cambió de tema con la velocidad de quien sabe exactamente cuándo parar. Elena se quedó con eso, con esa imagen. Un árbol que da mala sombra y un fruto que nadie se atreve a probar. Esa tarde, durante su descanso, fue a los archivos médicos. No era su caso oficialmente, pero llevaba suficientes años en ese hospital como para saber qué puertas se podían abrir con paciencia y cuáles con una pregunta directa al momento correcto. Encontró registros fragmentados, incompletos, con espacios en blanco que decían más que los datos que sí estaban. Sofía había sido atendida 2 veces antes en urgencias, una vez por una caída, otra vez por una infección respiratoria. En ambas ocasiones, el familiar que la trajo fue su padre. En ambas ocasiones, las notas del médico decían lo mismo en distintas palabras: padre presente, atento, cooperativo. Eso no encajaba con el miedo que Elena había visto en los ojos de la enfermera de recepción. Siguió buscando, y fue entonces cuando encontró la razón por la que Gabriel Santos no había aparecido en 3 días a reclamar a su hija. Estaba en el mismo hospital, planta de traumatología, 3er piso. Había ingresado la misma noche que Sofía, pocas horas antes, por un accidente en su lugar de trabajo. Una prensa hidráulica, el brazo derecho. Los médicos habían trabajado durante horas para salvar la función del brazo y lo habían logrado, pero apenas. La recuperación sería larga. Las primeras 48 horas las había pasado sedado. Cuando despertó, lo primero que preguntó fue por su hija. Le dijeron que estaba bien. No le dijeron dónde. Elena leyó eso y tuvo que dejar la carpeta sobre la mesa un momento, respirar, porque hay injusticias que llegan de golpe y te quitan el aire sin pedir permiso. Un hombre en una cama de hospital preguntando por su hija, una niña en otra planta del mismo edificio sin saber que su padre está a 3 pisos de distancia, y en el medio, un silencio administrativo que nadie había tenido la voluntad de interrumpir. Nadie excepto Elena, que técnicamente tampoco tenía por qué hacerlo. Esa noche habló con su jefa, le explicó la situación con calma, con los datos ordenados, con la voz de alguien que ya tomó una decisión y solo necesita que alguien la firme. Pidió ser asignada temporalmente al cuidado de Sofía mientras su padre se recuperaba. Su jefa la miró largo rato. ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Sé en lo que me estoy metiendo, Sofía, respondió Elena. Eso es suficiente. La asignación fue aprobada esa misma noche, con un alivio que Elena encontró demasiado evidente en todos los que firmaron el papel. Los días que siguieron fueron extraños y hermosos y difíciles. Todas esas cosas al mismo tiempo. Elena no intentó que Sofía hablara. Eso fue lo primero y lo más importante. Llegaba cada mañana, le traía el desayuno, se sentaba cerca sin invadir, y simplemente estaba. Leía en voz alta a veces, sin esperar respuesta. Otras veces ponía música suave desde su teléfono y trabajaba en silencio mientras Sofía miraba por la ventana. Aprendió el ritmo de esa niña como se aprende el ritmo de algo valioso, con paciencia, con atención, sin forzar nada. Y entonces,
Un día, Sofía pidió papel. Con un gesto, sin palabras, solo extendió la mano con los dedos juntos y miró a Elena de esa manera suya, directa y silenciosa. Elena le trajo papel y colores sin hacer comentarios, sin celebrarlo demasiado, porque entendió que cualquier reacción exagerada podía hacer que Sofía se cerrara de nuevo. Los primeros dibujos eran oscuros, no de manera dramática, sino de manera honesta, figuras sin rostro bajo formas grises que podrían ser nubes o techos, puertas cerradas dibujadas con líneas rectas y definitivas, lluvia representada como rayas verticales que cubrían toda la página. Elena los recibía todos sin analizarlos en voz alta, los ponía a un lado con cuidado y le daba papel nuevo, pero con los días, algo fue cambiando. Apareció una figura grande en los dibujos, sin rostro todavía, pero presente, una figura que en distintas páginas sostenía cosas distintas, en una, flores amarillas torpemente dibujadas, en otra, lo que parecía ser un libro abierto, en otra más, una taza humeante. La figura siempre estaba de pie, siempre cerca de la figura pequeña que claramente era Sofía, siempre con los brazos ligeramente extendidos, como alguien que está listo para sostener pero no obliga a nadie a dejarse sostener. Elena entendió sin necesidad de preguntar. Esa figura era Gabriel, y los dibujos de Sofía estaban contando, en el único idioma que se permitía usar, que su padre no era lo que el miedo ajeno había sugerido. Fue en ese contexto que Elena subió por primera vez al tercer piso. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Había construido en su mente, casi sin querer, una imagen de Gabriel Santos hecha de fragmentos de otras personas, el apellido pesado, el miedo en los ojos de la enfermera, los silencios administrativos, la sombra del padre que todos mencionaban sin nombrar directamente. Entró a la habitación con esa imagen todavía en la cabeza y la encontró completamente equivocada en cuestión de segundos. Gabriel estaba sentado en la cama, con el brazo derecho inmovilizado y apoyado sobre una almohada. No estaba mirando la televisión ni el teléfono, estaba mirando por la ventana, hacia el patio interior del hospital, con la expresión de alguien que lleva días cargando un pensamiento y ya no sabe dónde ponerlo. Era un hombre grande, de eso no había duda, manos anchas, hombros anchos, con la clase de cuerpo que construyen años de trabajo físico real, pero había algo en su postura, en la manera en que tenía los hombros ligeramente caídos, que lo hacía parecer menos imponente que cansado, profundamente, honestamente cansado. La miró cuando entró. Sus ojos eran oscuros, iguales a los de Sofía, con esa misma calidad de mirada directa que no busca impresionar sino simplemente ver. Elena se presentó, le dijo quién era, qué hacía allí, que Sofía estaba bien. Vio cómo algo se aflojaba en el cuerpo de Gabriel cuando escuchó eso, una tensión que debía llevar días acumulada soltándose de golpe, de manera casi imperceptible pero real. ¿Está hablando?, preguntó. Su voz era más suave de lo que Elena esperaba. Todavía no, pero está dibujando. Gabriel asintió despacio, como si eso, específicamente eso, le dijera algo importante que las palabras no habrían podido decirle. Cuando está bien, dibuja, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Elena lo miró, y pensó que había algo profundamente injusto en que este hombre estuviera solo en esta habitación, cargando solo esta preocupación, rodeado de un silencio que no merecía pero que todos a su alrededor habían decidido darle. Salió poco después, sin hacer preguntas que no correspondían todavía, pero mientras caminaba de regreso hacia la planta de pediatría, hacia Sofía y sus dibujos y su silencio particular, entendió que la historia de estas dos personas era mucho más complicada, y mucho más humana, de lo que cualquier apellido podía explicar, y que alguien, en algún momento, tendría que tener el valor de mirarla de frente. Las semanas tienen una manera extraña de acumularse cuando uno no está mirando el calendario, sino a las personas. Elena dejó de contar los
días en algún punto de la segunda semana. Dejó de pensar en términos de esto es temporal y pronto se resolverá y empezó simplemente a estar presente, que es lo único que Sofía parecía necesitar de ella y lo único que Elena sabía dar con honestidad. Las mañanas tenían ya su propio ritmo. Elena llegaba antes de que Sofía despertara completamente, dejaba el desayuno en la mesita lateral y se sentaba en el sillón junto a la ventana con su café. Sofía abría los ojos, la veía, y algo en su cuerpo pequeño se acomodaba, como si confirmar que Elena seguía allí fuera el primer paso necesario antes de enfrentar el día. No lo decía, no necesitaba decirlo, pero Elena lo sentía cada mañana con la misma claridad. Los dibujos seguían llegando, cada día había nuevos. Elena había empezado a guardarlos en una carpeta de cartón que consiguió en la papelería del hospital, con cuidado, en orden, como si fueran documentos importantes. Porque lo eran. Eran el diario de Sofía, escrito en el único idioma que por ahora se permitía. La figura grande seguía apareciendo, pero algo había cambiado en los dibujos recientes. Ahora había dos figuras junto a la pequeña, la grande de siempre, con sus brazos extendidos, y una nueva, más delgada, con el cabello largo. Elena tardó 2 días en darse cuenta de que esa figura era ella. Cuando lo entendió, tuvo que salir al pasillo un momento. No lloró, respiró hondo 3 veces, miró el techo, y volvió a entrar. Pero algo se había movido adentro de ella, algo que llevaba años muy quieto. Las visitas al tercer piso se volvieron parte de la rutina sin que nadie lo decidiera formalmente. Elena subía cada 2 días, a veces con la carpeta de dibujos bajo el brazo para mostrárselos a Gabriel, a veces simplemente para reportar cómo había estado Sofía. Las visitas empezaron siendo breves, clínicas casi, un intercambio de información entre 2 adultos que compartían la responsabilidad de un ser pequeño. Pero las conversaciones tienen su propia física, si el espacio es honesto, se expanden solas. Gabriel no era un hombre de muchas palabras. Eso quedó claro desde el principio, pero las palabras que usaba eran precisas, consideradas, del tipo que uno dice solo cuando está seguro de que las necesita. Preguntaba por Sofía con detalles específicos. No. ¿Cómo está? Sino. ¿Durmió bien? Oh. ¿Comió esta mañana? Oh. ¿Dibujó algo nuevo? Como alguien que conoce a esa niña en sus particularidades y no en sus generalidades. Un día, Elena le llevó el dibujo de la taza humeante. Gabriel lo tomó con la mano izquierda, despacio, y lo miró largo rato. ¿Le gusta el té?, dijo finalmente. Desde los 3 años. Descafeinado, obviamente, pero insiste en que sea en taza grande, como la de los adultos. Elena sonrió sin querer. ¿Por qué té y no chocolate? Porque su mamá tomaba té, lo dijo con naturalidad, sin drama. Pero el peso de esa frase llenó el cuarto de todas formas. Sofía dice que el té huele a ella. Elena no respondió. A veces el silencio es lo más respetuoso. Gabriel dejó el dibujo sobre la cobija, con cuidado, como si fuera algo frágil aunque el papel no lo fuera. ¿Ella te habla de su mamá?, preguntó sin levantar la vista. No habla todavía, pero dibuja. Sí, entonces está procesando. Lo dijo con la seguridad de alguien que ha estudiado a esa niña durante años. Cuando algo la afecta mucho, primero lo dibuja, después lo dice, siempre en ese orden. Elena lo miró, y pensó que ese hombre conocía a su hija, con una profundidad que desmentía completamente cualquier narrativa de peligro o abandono, que la conocía de la manera en que solo se conoce a alguien cuando uno ha estado presente, de verdad presente, en los detalles pequeños y en los días ordinarios. Fue en esa misma visita cuando Gabriel le preguntó la pregunta que Elena no esperaba. ¿Por qué no me tiene miedo?, lo dijo mirándola directamente, sin agresividad pero sin rodeos, como alguien que ha notado una anomalía y necesita entenderla. Elena consideró la pregunta con honestidad. Todavía no he decidido si debo, respondió. Gabriel la miró un momento, y por primera vez desde que Elena lo conocía,
Algo parecido a una sonrisa cruzó su cara, no una sonrisa completa, solo el principio de una, en la comisura izquierda, que desapareció casi antes de terminar de aparecer. Eso es lo más honesto que me ha dicho alguien en mucho tiempo, dijo. Elena se fue esa tarde con esa frase dándole vueltas. Lo más honesto que me ha dicho alguien en mucho tiempo. Pensó en lo que significaba vivir así, rodeado de personas que o te temen o te evitan o te hablan con esa cortesía tensa de quien elige las palabras para no provocar nada. Pensó en el peso acumulado de eso, en cómo moldea a una persona, año tras año. Saber que el mundo ha decidido leer tu historia antes de que tú hayas tenido oportunidad de contarla, y pensó, aunque trató de no hacerlo demasiado, que Gabriel Santos llevaba años siendo una versión de lo que otros habían decidido que era, no de lo que él había elegido ser. La recuperación avanzaba, lento, con días buenos y días en que el dolor era más difícil de manejar, pero avanzaba. El médico tratante había empezado a hablar de fisioterapia, de porcentajes de movilidad recuperable, de plazos realistas. Gabriel escuchaba todo con esa atención tranquila suya y hacía preguntas precisas sobre cuándo podría volver a trabajar. Siempre esa pregunta, ¿cuándo podría volver a trabajar? Elena entendió la urgencia detrás de esa pregunta una tarde de jueves, cuando llegó al tercer piso y encontró la puerta de la habitación entreabierta y voces adentro. Se detuvo antes de entrar, no por intención de escuchar, sino porque algo en el tono de las voces le dijo que interrumpir sería un error. La voz que no conocía era la de un hombre mayor. Hablaba con esa cadencia particular de quien está acostumbrado a que las cosas se hagan a su manera, con una calma que no era tranquilidad sino control. Los plazos son los plazos, Gabriel. Eso no cambia porque hayas tenido un accidente. Dame 3 meses más. La fundición puede operar con el encargado mientras tu encargado no es tu garantía. Tú eres tu garantía, y tú estás en una cama de hospital. Silencio. Aurelio. La voz de Gabriel era baja, tensa, con ese esfuerzo particular de alguien que está eligiendo sus palabras con mucho cuidado. He pagado puntual durante 4 años, y este es el mes 5 donde no puedes. Te estoy pidiendo tiempo, y yo te estoy diciendo que el tiempo tiene un precio. Elena escuchó pasos acercarse a la puerta y se hizo a un lado en el pasillo. Un hombre de unos 60 años salió de la habitación sin mirar hacia los lados, con el paso de alguien que ya terminó lo que vino a hacer y no necesita saber cómo quedó el otro. Llevaba ropa cara y un reloj que Elena no supo identificar, pero que tenía el aspecto de las cosas que cuestan más de lo que ella ganaba en un mes. Entró a la habitación. Gabriel estaba mirando por la ventana. Tenía la mandíbula apretada y los hombros tensos con una rigidez que Elena no le había visto antes. Sobre la mesita lateral había un documento con su firma al pie. No preguntó. Gabriel no dijo nada por un momento. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó finalmente, sin voltearse. Lo suficiente. Gabriel asintió despacio. Siguió mirando por la ventana. ¿Quién es?, preguntó Elena. El hombre que me prestó el dinero para arrancar la fundición hace 5 años. Una pausa. Y el hombre que va a quedarse con ella si no puedo pagar en los próximos 60 días. Elena miró el documento sobre la mesa. Gabriel siguió su mirada. No lo leas, dijo, con suavidad pero con firmeza. No porque no quiera que sepas, sino porque si lo lees vas a intentar ayudar y hay cosas en las que no se puede ayudar. Elena no lo leyó, pero se quedó. Se sentó en el sillón junto a la ventana, en silencio, y simplemente estuvo allí mientras Gabriel seguía mirando hacia afuera. Eso era lo que sabía hacer, quedarse, y esa tarde, por primera vez, entendió que quedarse también era una forma de valentía, que había personas en el mundo que llevaban tanto tiempo siendo dejadas solas con sus problemas que la simple presencia de alguien que no huye se convierte en algo extraordinario. Gabriel no dijo gracias. No era un hombre de esa clase de palabras, pero cuando Elena se levantó para irse,
Él giró la cabeza hacia ella por primera vez en toda la conversación, y en sus ojos había algo que Elena reconoció, aunque nunca lo hubiera visto antes en esa combinación exacta. Era la mezcla precisa de agradecimiento y de no saber cómo cargarlo. Bajó las escaleras despacio, de regreso hacia Sofía, hacia la carpeta de dibujos, hacia esa niña que todavía no hablaba pero que ya la había incluido en su mundo de papel y colores, y supo que lo que fuera que estaba pasando entre estas tres personas, entre ella y Gabriel y Sofía, era ya demasiado real para tener un nombre simple, y que lo que venía después iba a ser todavía más difícil de sostener. Hay verdades que el mundo guarda en lugares donde nadie quiere buscar, no porque sean imposibles de encontrar, sino porque encontrarlas obliga a hacer algo con ellas, y hacer algo con una verdad incómoda cuesta más que seguir viviendo sin saberla. Elena lo aprendió un martes por la mañana, en una sala pequeña con paredes color crema y una cámara discreta en el techo, mientras escuchaba hablar a Sofía por primera vez. Había sido el psicólogo infantil, el doctor Mendoza, quien lo logró, no con técnicas elaboradas ni con juguetes terapéuticos especialmente diseñados. Lo logró con paciencia, con semanas de sesiones en silencio donde simplemente acompañó a Sofía en sus dibujos sin pedirle nada. Hasta que un día Sofía, sin anuncio previo, sin transición visible, simplemente empezó a hablar. La sesión fue grabada con consentimiento del protocolo hospitalario. Elena la vio desde el monitor en el cuarto contiguo, con los brazos cruzados sobre el pecho y la respiración contenida, sin saber todavía que lo que estaba a punto de escuchar iba a reorganizar cada pieza de esta historia. La voz de Sofía era pequeña y directa, sin dramatismo, con esa economía de palabras que tienen los niños cuando finalmente dicen algo que llevaban tiempo cargando. El doctor Mendoza le había preguntado, con suavidad, sobre la noche de la tormenta, cómo había llegado a la carretera. ¿Qué pasó antes? Sofía tomó su lápiz, dibujó una casa, luego dibujó otra casa, más grande, con una puerta muy marcada, muy cerrada. Luego dibujó una figura pequeña saliendo por una ventana. «Esa eres tú», dijo el doctor. No como pregunta sino como observación tranquila. Sofía asintió. «¿De qué casa saliste?» La niña señaló la casa grande, la de la puerta muy cerrada. «¿Por qué saliste por la ventana y no por la puerta?» Sofía pensó un momento. Luego dijo, con una naturalidad que heló la sangre, porque el señor Aurelio dijo que no podía salir. Elena se quedó inmóvil frente al monitor. El doctor Mendoza no cambió el tono, siguió con la misma calma, con el mismo ritmo pausado. «¿Y por qué estabas en la casa del señor Aurelio?» «Porque mi papá estaba dormido y no se podía despertar y el señor Aurelio dijo que yo me tenía que ir con él mientras mi papá se mejoraba». «¿Tu papá te dijo eso?» Sofía negó con la cabeza, despacio, con certeza. «Mi papá estaba dormido. Él no dijo nada». Un señor con bata firmó un papel. Elena cerró los ojos un momento, los abrió, siguió escuchando. «¿Y cómo llegaste a la carretera?» «Esperé a que la señora de Aurelio se durmiera. Agarré mi mochila, la foto de mi papá, mis calcetines». Una pausa. «Mi papá me dijo que si alguna vez estaba perdida buscara una luz y esperara. Yo vi los faros del coche de Elena y esperé. Eso fue todo». Dicho así, en esa voz pequeña y sin adornos, como quien reporta los pasos de algo que tuvo que resolver sola porque no había nadie más. Elena salió de la sala contigua y caminó hasta el baño del pasillo. Cerró la puerta, se apoyó en el lavabo con las dos manos y respiró. Una vez, otra más. No lloró, o sí lloró, pero brevemente, el tiempo justo para soltar algo que no cabía ya en el pecho. Después se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo, y tomó la decisión que llevaría el resto del día a ejecutar. Sofía no había estado perdida, Sofía había escapado, y entre esas dos versiones de la misma noche había una diferencia que lo cambiaba absolutamente todo. El abogado de guardia del hospital era un hombre
joven llamado Rodrigo que tenía el aspecto de alguien que todavía cree que las cosas pueden resolverse si uno hace las preguntas correctas. Elena lo encontró en su oficina, le explicó la situación con precisión, y le pidió acceso a los registros de ingreso de esa noche. Rodrigo hizo llamadas, revisó sistemas, frunció el ceño varias veces. El papel que autorizó el traslado de Sofía a la custodia temporal de Aurelio existía, estaba archivado correctamente, con firma y sello, pero la firma no era de ningún familiar, era de un auxiliar administrativo que llevaba 2 semanas sin presentarse a trabajar y cuyo expediente laboral, cuando Rodrigo lo rastreó, tenía una irregularidad de contratación que nadie había revisado porque nadie había tenido motivo para hacerlo hasta ahora. Todo había sido fabricado con la precisión de alguien que sabe exactamente qué papeles necesita y dónde conseguirlos. Elena escuchó todo eso sentada frente al escritorio de Rodrigo, con las manos quietas sobre las rodillas, con esa clase de calma que no es tranquilidad sino concentración absoluta. «¿Hay algo más?», dijo Rodrigo. Lo dijo con el tono de alguien que preferiría no decirlo. Abrió una carpeta diferente, más vieja, con el papel ligeramente amarillento de los documentos que llevan tiempo sin que nadie los toque. La madre de Sofía se llamaba Valeria. Había muerto 3 años atrás en un accidente de tráfico en la carretera del norte. El caso fue procesado como accidente, archivado, cerrado. Elena ya sabía eso, lo que no sabía era lo que Rodrigo le mostró a continuación. Semanas antes del accidente, Valeria había iniciado una denuncia formal, documentos financieros irregulares, presión indebida sobre pequeños empresarios de la zona. El nombre de Aurelio aparecía en varios de los documentos adjuntos. La denuncia estaba completa, detallada, firmada, nunca fue procesada. El expediente mostraba que había sido archivada por resolución de un juzgado local. El juez que firmó esa resolución aparecía 3 meses después en registros públicos como beneficiario de donaciones electorales provenientes de empresas vinculadas a Aurelio. Las empresas existían en el papel, no tenían empleados registrados ni operaciones verificables. Elena miró esos documentos durante un tiempo que no supo cuantificar. Pensó en Gabriel, en esos 3 años que cargaba la culpa de un accidente que creyó que era su culpa porque esa noche habían discutido, porque así funciona el dolor cuando no tiene otra explicación, se vuelve hacia adentro, se convierte en culpa, en deuda emocional que uno paga sin saber que el recibo está falsificado. Gabriel había cargado durante 3 años el peso de una muerte que no fue accidente, sin saberlo, culpándose en silencio por una discusión que fue lo último que compartió con Valeria y que se había convertido en la piedra más pesada de todas las que cargaba. Y Aurelio lo sabía. Había vivido todos esos años sabiendo lo que Gabriel no sabía, usando esa ignorancia como terreno fértil para plantar más deuda, más dependencia, más control. Elena salió del hospital esa tarde con copias de todo. Las llevaba en una carpeta bajo el brazo, apretada contra el cuerpo, como si fueran algo que pudiera romperse o desaparecer si no lo sujetaba bien. La pregunta que la acompañó todo el camino de vuelta no era qué hacer con esa información. Eso era más claro ahora. La pregunta era cómo se le dice a alguien que el peso que ha cargado solo durante 3 años fue construido sobre una mentira, que la culpa que se convirtió en parte de su identidad, que lo hizo más serio, más cerrado, más dispuesto a soportar cosas que no merecía soportar, no era suya. ¿Cómo se devuelve eso? ¿Con qué palabras? ¿En qué momento? No hay manual para eso, no hay protocolo clínico ni guía de mejores prácticas. Solo hay una persona con una carpeta llena de verdades tardías y otra persona que va a tener que recibirlas sin haber pedido recibirlas. Esa noche, Elena fue a ver a Sofía antes de irse. La niña ya dormía. Elena se sentó un momento junto a su cama en la oscuridad, mirándola respirar con esa regularidad tranquila del sueño profundo. Pensó en la voz de Sofía esa mañana, tan pequeña, tan directa,
Mi papá me dijo que si alguna vez estaba perdida buscara una luz y esperara. Un hombre que le enseña eso a su hija no es un hombre del que haya que tener miedo, es un hombre que sabe que no siempre puede estar, que prepara a las personas que ama para los momentos en que él no alcanza a llegar, que confía en que el mundo, en algún lugar, tiene personas dispuestas a detenerse. Elena había sido esa persona sin saberlo, y ahora tenía en sus manos algo que Gabriel necesitaba saber y que iba a doler de una manera que ningún accidente físico había podido doler. Salió de la habitación de Sofía despacio, caminó por el pasillo con la carpeta bajo el brazo. Mañana, pensó, mañana sería el momento, pero esa noche, antes de dormir, supo con claridad que nada de lo que viniera después iba a ser sencillo, que la verdad, cuando llega tarde, no llega como alivio sino como terremoto, y que los terremotos, aunque a veces son necesarios, siempre dejan algo cambiado para siempre en el paisaje.